Buenas tardes, buenos días, Explorers. Os habla Patricia Araque, directora ejecutiva del programa. Hoy voy a compartir este ratito haciendo de host de esta talks con vosotros. Yo estoy basada en Madrid, así que en breve iréis viendo cómo baja la luz. Y bueno, pues estoy encantada de compartir la sesión de hoy con una emprendedora inversora a la que yo personalmente admiro mucho y a la que conozco hace mucho tiempo con una trayectoria impresionante y seguro, bueno, pues de la que vamos a poder aprender un montón de cosas. Rebeca, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. La verdad que con muchas ganas de participar en este evento. Bueno, Rebeca. Rebeca tiene un currículum impresionante. Ella, bueno, pues fundó YouNoodle, la plataforma YouNoodle hace muchísimos años. Yo siempre digo, porque a veces me toca estar al otro lado, ¿no? Que a las personas que nos toca presentar siempre lo hacemos mal. Entonces, si te parece, Rebeca, preséntate tú, porque siempre solemos contarnos nosotros, ¿no? Mejor en primera persona de lo que nos cuentan. Así que si les das Claro, un poco de background a los Explorers. claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo nací en Corea, por eso tengo la apariencia asiática, pero crecí en Argentina, en Buenos Aires, y ahí viene el acento porteño. Pero hace 23 años vivo en Estados Unidos. Primero me fui a MIT para hacer mi carrera de ingeniería química y luego terminé en Stanford para mis estudios de graduado. Pero desde el 2007 es cuando yo empecé con mi carrera emprendedora. Primero cofundando la compañía YouNoodle, que tuvo fondeo de Peter Thiel y Max Levchin, que son los dos cofundadores de PayPal, y también, como ya algunos de ustedes sabrán, Peter Thiel fue el primer inversionista en Facebook. Y con esa plataforma creamos un ecosistema global de emprendedores, de policymakers, de corporaciones y gobiernos que se juntaron para colaborar en crear mejores ecosistemas para el emprendedurismo, y trabajamos mucho en América Latina también, en donde muchos de ustedes están. Luego, en 2014, creamos un fondo de inversión que se llama Rivet Ventures en Silicon Valley, que se enfoca en compañías que tienen como el principal target participantes de lo que es Femtech, ¿no? El consumidor femenino, los problemas que le acaecen a las mujeres consumidoras y usuarias. Y como última instancia de emprendimiento, creamos otro fondo en América Latina que se llama Calei Ventures, con K, que invertimos en etapas muy tempranas, cheques de 200, 250 mil dólares en toda América Latina. Ya tenemos 14 compañías en nuestros portafolios, desde educación, logística, comidas y food tech. Tenemos un poco de todo, ¿no? Somos un poco agnósticos en términos de la vertical. Y por último, trabajamos en la academia. Yo soy profesora de Stanford, enseño una clase que se llama Technology Entrepreneurship, y también enseño en la escuela de Thunderbird School of Management, en donde lidero un centro nuevo, el Mastering Center, para emprendedores, y también family offices, family businesses. Bueno, fenomenal, impresionante. Y ahora estás físicamente, ¿dónde estás hoy? Estoy en una conferencia en Miami que se llama the Latin American VC Conference, y está muy interesante porque creo que es la primera vez que nos reunimos en persona desde el punto de vista de la comunidad de Private Equity VC, y todo el mundo está feliz, o sea, yo veo sonrisas por Hacía tener falta. físico, sí, hacía falta, y estamos acá con toda la comunidad latina de Fenomenal. inversionistas. Fenomenal, fenomenal. Bueno, Rebeca, pues mira, si te parece, vamos a empezar teniendo en cuenta, ¿no? El punto del itinerario en el que se encuentran ahora nuestros chicos y chicas, ¿no? Los Explorers están en pleno desarrollo de sus MVPs, tratando de validar sus hipótesis de negocio, ¿no? Con los experimentos que están poniendo en marcha. Cuéntanos tú un poco, ¿no? Haciendo un poco un ejercicio de memoria, ¿cómo fueron esos primeros momentos, ¿no? Cuando tú arrancaste YouNoodle, o sea, ¿cuánta parte de ese proyecto tenías desarrollada? ¿Cómo disteis esos primeros pasos? ¿Qué nos puedes contar que les pueda resultar a ellos, bueno, inspirador? Sí, te voy a contar especialmente los errores que cometimos, porque siempre me parece muy glamoroso ver las historias que se pintan, ¿no? De los casos de éxito, y luego nunca explican los problemas o los errores. Nosotros creamos YouNoodle. La primera idea consistía en una red estilo Facebook para emprendedores, y eso es lo que le vendimos a Peter Thiel en ese momento. Y para darte una idea, estábamos en una etapa de auge de Silicon Valley en el 2007,
Y en una entrevista de un almuerzo conseguimos el primer commitment de $1 millón. O sea, fue bastante fácil, ¿no? Entre comillas, vender esa visión, esa idea. Pero luego nos enfrentamos con el tema del modelo de negocios, porque en esa época había mucho énfasis en hacer crecer la red y no preocuparse de monetizar esa red hasta más tarde. Entonces nos quedamos un poco dormidos con cómo crear una visión concreta de monetización y fuimos muy oportunistas. Entonces empezamos a crear dos vertientes de la compañía, una que era crear esa red, comunidad, B2C, ¿no? Pero el dinero venía de B2B, de tener, por ejemplo, gobiernos haciendo proyectos con nosotros, corporaciones, y eso hizo que la compañía se dividiera un poco en cultura, ¿no? Había ingenieros que estaban muy preocupados en cómo hacer growth hacking, y había un departamento de ventas mucho más interesada en crear esa vertiente de enterprise sales, en donde hacíamos eventos, en donde estábamos siendo muy oportunistas, en donde estaba el dinero, ¿no? Creo que eventualmente eso hizo que se bajara un poco la velocidad de crecimiento. Y lo que yo aconsejo a todos los que estén en esa etapa es que el primer año realmente se enfoque en encontrar ese product market fit, ¿no? La disciplina que se necesita para no distraerse con esas oportunidades que vienen, que uno dice, bueno, hacemos un poquito un white label, un poquito de consulting, y ahí hay buen dinero. Es muy tentador porque no nos obliga a encontrar un pitch que sea visible, ¿no? Nosotros no necesitamos levantar mucho dinero porque teníamos mucho revenue desde el principio, pero creo que al final eso fue dañino para la compañía, porque al tener que pasar por todo un proceso de VC pitching, uno encuentra el refinamiento de la idea, ¿no? Y del enfoque. Entonces, aprendan de estos errores y yo creo que tener esa personalidad dividida de B2C, B2B, puede ser muy peligrosa para la compañía. O sea, tú en cualquier caso aconsejas optar, ¿no? Al principio por uno de los dos modelos en exclusiva. Sí, por lo menos comprometerse a ese modelo para o verificar la hipótesis o terminar diciendo, bueno, no funcionó el modelo que probamos, pero es binario, ¿no? O funciona o no funciona, y al tener esa dualidad, a veces no terminamos de ver que no funciona porque tenemos el lujo de tener ingresos. Y para mí es a veces mejor tener esa escasez de, bueno, tengo que levantar dinero o me muero, o si tengo un revenue source que es muy sustentable y entonces podemos crecer. Pero tiene que ser una o la otra y uno quiere ver esa aceleración de crecimiento, ¿no? Yo creo que, ¿no? Has mencionado, era el año 2007, eran otros tiempos, ¿no? Y por también poner un poco en perspectiva, porque no, en realidad tampoco son menos de 15 años, pero han pasado muchas cosas en 15 años. ¿Cómo de fácil es vender ahora una idea a un inversor? Una idea, sin ese, ¿no? Ese market fit del que hablabas, sin haber puesto energía durante un tiempo bueno, pues al final a validar ese modelo. ¿Cómo de fácil es ahora? Y estamos Cuéntanos. en un momento muy interesante en San Francisco, en Estados Unidos, en lo que es el mercado de bici, porque se ha concentrado mucho, se ha polarizado mucho cómo se aloca el dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos a los que tienen patrones reconocibles en Silicon Valley, gente que tiene, por ejemplo, credenciales de Stanford, son ingenieros, ingenieras, tienen una idea muy grande, ambiciosa, están levantando mucho dinero, están levantando seed rounds de 5 o 6 millones de dólares a valoraciones de 20, 30 millones, pero sin fundamentos, sin tracción, sin ningún tipo de aval de mercado. Para mí eso es muy peligroso porque eventualmente van a tener que mostrar la atracción y van a tener poco tiempo para hacerlo porque los inversionistas van a querer en la serie A ver los fundamentos de esa evaluación y eso es muy difícil lograrlo en poco tiempo. Entonces, para mí es mejor empezar modestamente, con expectativas modestas, e ir creciendo con fundamentos de mercado y no tanto por el hype, ¿no? Por ser populares. Pero eso está pasando y hay una concentración de esas compañías en las que nos peleamos los inversionistas para entrar. Luego hay muchas compañías que no están teniendo acceso a fondeo. Entonces, hay mucho dinero en VC,
seguimos creciendo en términos de volumen de dinero aplicado al mundo VC, pero está en muy pocas manos, y para aquellos que no tienen esas credenciales nos está costando más levantar dinero, ¿no? Entonces, hoy con una conversación de desayuno, si estás en este grupo que no tiene patrón, es muy Ya. difícil, ¿no? Le piden revenue, le piden tracción, le piden market fit. Si uno está en el hyped group, entonces le ofrecen dinero incluso antes de que el equipo esté completo, porque capaz que hay un emprendedor o emprendedora serial que ya tiene algún tipo de track record y le llueven cheques. Entonces, vemos un poco un mundo dividido, la verdad. Entonces, ¿qué les aconsejamos, ¿no? A un explorer que está en Buenos Aires o en Santiago de Chile o en Guadalajara, México o en Girona, en España, ¿no? ¿Qué les aconsejamos? Porque evidentemente están lejos, ¿no? Pero también yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en que el talento está en todos lados, ¿no? Y se pueden construir cosas maravillosas. ¿Cuál es 100%. el camino, ¿no? Que deberían seguir en este punto? Y sobre todo, ¿qué obstáculos deben tener en cuenta que va a suceder y no tirar la toalla a la primera de cambio, ¿no? Porque eso suceda. Sí, no, esa es una excelente pregunta porque me parece que por primera vez desde que yo he estado involucrada en el mundo de los emprendimientos, hoy en día es más importante que nunca el ser muy estratégico en cómo crear ese plan de levantamiento de fondos, de levantamiento de capital. Hoy importa mucho la historia, mucho más que antes, siempre importó, pero cómo uno posiciona la historia de la creación de la compañía, la historia de la interacción del equipo, la historia de la oportunidad, o sea, esa visión tiene que estar articulada de una manera muy efectiva, más allá del producto y de la demo, ¿no? De realmente hablar con la nomenclatura esperada para ese sector que, por ejemplo, Silicon Valley espera, ¿no? Eh, Siempre hay una frase célebre de la época, bueno, en una época era, por ejemplo, Artificial Intelligence, y todos decían Artificial Intelligence para todo, o había una época en que todas las compañías eran la Uber de algo, ¿no? Hoy en día, bueno, tenemos mucho cripto, tenemos NFTs, tenemos muchas compañías de logística y digitalización por la pandemia, entonces es importante poder cuadrar dentro de una visión del mundo y de tendencias que ya están establecidas en Silicon Valley y en mercados grandes, como puede ser Berlín, o puede ser Austin, o puede ser Nueva York, Madrid, Londres, ¿no? Y por otra parte, creo que es importante más que nunca hacer networking con gente que tiene influencia en estas redes de inversionistas. Por ejemplo, para entrar a Silicon Valley nunca recomiendo venir sin tener un contacto fuerte. Alguien que nos puede dar esa validación de que se conoce al equipo y que podemos hacer introducciones calientes, como decimos, ¿no? No, por ejemplo, a través de LinkedIn, porque en general eso ya empieza la reunión con un sentimiento de acá no tengo prueba de social, validación social, de que este equipo se merece esta reunión o se merece una inversión. ¿Y tú qué dirías que es una buena prueba, ¿no? O sea, a ti qué te ayuda a entender que un equipo merece un poco de tu tiempo, ¿no? Y merece, quiero decir, qué cosas les tenemos que contar a las personas que tienen que escucharnos para ayudarnos a seguir adelante con nuestros proyectos. Y principalmente es conocer a alguien que conozca a ese equipo, ¿no? Por ejemplo, si tú, Patricia, me dices, este equipo pasó por mi programa y son lo mejor que he visto en nuestro programa, para mí eso vale muchísimo. Y yo le voy a prestar mucha más atención y ya voy a empezar con un sentido de quiero aprender sobre esta compañía, quiero ayudarlos también, ¿no? Entonces, tener programas como Explorer y lo que están haciendo ustedes es súper importante para poder tener esa variación. También es muy importante hacer el timing correctamente, porque lo que Silicon Valley odia es pan viejo, ¿no? Pan de la semana pasada, quieren pan fresco de hoy. Entonces, incluso si van a estar un rato haciendo fundraising, oficialmente yo recomiendo que primero hagan muchas sesiones de feedback, ¿no? Aunque están haciendo el pitch, es un soft pitch. Le están diciendo a un inversionista, miren, quiero presentarles lo que estamos trabajando, no necesitamos dinero todavía, no lanzamos nuestro capital fundraising process, pero acá estamos haciendo un poquito de conocimiento, familiarización, y luego tener concentrados en 2 o 3 semanas
100 reuniones, ¿no? O sea, realmente para que eso se sienta como un deal que es pan caliente recién salido del horno, y que se va a cerrar temprano. Eso es lo que motiva a los inversionistas a moverse rápido. Entonces, eh, tratar de ingeniar esa estrategia de cuándo salir oficialmente, cómo concentrar las reuniones, cómo hacer que se peleen entre ellos para poder invertir en mi compañía, es todo un proceso que es el arte, ¿no?, de fundraising, que yo recomiendo puedan recibir esa mentoría para ese proceso, ¿no? Tú dirías que en estos años, ¿no? En la última década, ¿cómo de importante se ha vuelto para la gente que, ¿no? Para los inversionistas, la gente que que apuesta económicamente por un proyecto emprendedor, que tú ya tengas revenue, que tú hayas sido capaz de vender, ¿no? Y que realmente puedas demostrar con hechos que tu idea se valida porque el mercado la quiere? O sea, ¿cómo ha crecido en importancia eso en los últimos 10 años? Muchísimo, muchísimo, especialmente el año pasado, cuando vimos qué pasó con la pandemia, y no había mucho dinero, no había mucho capital en Venture Capital. Por lo menos la primera parte del año teníamos mucho miedo de invertir porque no sabíamos qué iba a pasar. Fue trascendental que los emprendedores y las emprendedoras supieran cómo crear ese puente de generar cash flow antes de ir a levantar más dinero, por ejemplo. Entonces, nosotros, como, o sea, el investment community, nos dimos cuenta de, hay que tener equipos que sepan, por ejemplo, hacer accounting apropiadamente, ¿no? O sea, construir un balance sheet que sea muy preciso, gente que sepa crear fuentes muy creativas e ingeniosas para cash flow. Entonces, ese track record, por lo menos para mí, es algo que antes yo hubiera dado un poquito más de flexibilidad, si el equipo es nuevo y no hay nadie que tenga esa experiencia operativa, pero hoy en día para mí es esencial, porque con los cambios que vemos en el mercado, con los shocks al sistema, tenemos que tener un equipo que tenga esa experiencia, track record operacional, especialmente en crear recursos para sobrevivir, ¿no?, para la compañía. ¿Y tú qué consejo darías a esos emprendedores, ¿no? Que sí que consiguen, o sea, de alguna forma validar con el mercado bueno, pues sí que esa necesidad que plantean, ¿no? Tiene posibilidades de convertirse en un proyecto sostenible, pero que no terminan de conseguir hacerla crecer y al mismo tiempo se les impide entrar en determinados circuitos, ¿no?, de financiación? Que, o sea, es un poco como pues una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque no terminas de... O sea, para poder crecer necesitarías esa financiación, pero para poder conseguir esa financiación no terminas, ¿no?, con los datos que manejas de validar desde el punto de vista del inversor lo que se pide. ¿Tú qué animarías en ese caso? O sea, sin tener esos recursos, ¿no? Estar todavía bootstrapeando tu proyecto, teniendo muy claro que en algún punto tiene que entrar financiación porque tienes que hacerlo crecer, si no, no tiene sentido. No todos los proyectos, ¿no?, tienen a lo mejor que crecer a la misma velocidad, pero ¿tú qué aconsejas en ese punto? ¿Te has visto alguna vez en esa tesitura o con los emprendedores y emprendedoras con los que trabajas de manera cotidiana cuando llegas a ese punto, ¿no?, como de atasco, podríamos decir? Sí, es súper interesante esa pregunta porque sí hay un sentido de chicken or egg question, ¿no? Donde a veces vienen los equipos y dicen, yo necesito dinero para contratar a un growth hacker porque son caros. Ese talento es muy caro de conseguir. Por otra parte, sin ver indicios de que la compañía puede llegar a tener un crecimiento acelerado, el hockey stick famoso, ¿no? A nosotros, los inversores, no, nos da mucho miedo hacer esa inversión solamente con fe, basada en fe, y en una hipótesis no probada. Entonces tenemos esta situación en la que queremos un equipo que está explotando, pero si está explotando no necesita nuestro dinero y viceversa. Bueno, yo lo que recomiendo es que especialmente los días, es por eso que los primeros 6 meses son tan importantes, ¿no? Eh, y es muy importante no distraerse con oportunidades que pueden traer un cheque, pero que no están probando o contribuyendo a la validación de la hipótesis. Porque esos 6 meses, los primeros 6 meses, uno tiene que tener un inicio de crecimiento. Y el crecimiento inicial no tiene que ser en términos de volumen de dinero muy grande, pero en términos de porcentaje tiene que ser muy grande. Entonces, por ejemplo, capaz que uno va de 50 a 100 usuarios, pero eso es un crecimiento grande y está
contribuyendo a probar una tesis de por qué este producto le importa al mercado. Entonces, sacar información sobre, hablamos con las 50 personas y nuestro NPS score es 10 de 10. Y es por esta razón que nuestro producto funciona. Por ejemplo, cuando invertimos en una compañía que acaba de levantar $2 millones, se llama Hunty, Hunty, es una compañía de Colombia. Cuando primero entramos a trabajar con ellos, estaban muy, muy iniciales en su proceso de crear validación y crecimiento. En los primeros días en los que estábamos invirtiendo, apenas tenían capaz que menos de 100 clientes a los que los habían ayudado a conseguir trabajo. Es una plataforma para poder conseguir empleo que esté alineado con el propósito de la vida de uno y mejor compensado, ¿no? Y dijimos, bueno, es muy poca la atracción que tienen, esto no prueba que va a ser escalable, pero ¿qué aprendieron de esas 100 experiencias? Y ahí tenían muchísima información desde el punto de vista de por qué a la gente les gustaba, el NPS score era 9.5 de 10, y también cada mes la tendencia seguía manteniéndose, que al principio no es tan difícil crecer rápido cuando uno tiene un sample, una muestra chiquita, ¿no? Bueno, hoy está creciendo 78% month to month, o sea, un crecimiento muy grande y ya se está mostrando que son escalables, pero en los primeros meses realmente enfocaron su tiempo en entender el mercado y probar por lo menos un indicio de ese hockey stick que no les llevó mucho dinero llegar a eso, ¿no? O sea, lo hicieron a pulmón y pudieron ser muy eficientes con el costo de ese crecimiento. Y hablando mucho con los potenciales Sí, clientes. hablando mucho, entendiendo mucho. Yo les voy a dar un pet peeve, o sea, yo tengo lo que en Estados Unidos llamamos un pet peeve, que es algo que en general cuando vienen con este tipo de discurso, para mí es un red flag, ¿no? A mí me hace sospechar mucho sobre esa inversión, es cuando los emprendedores vienen con excusas, ¿no? Dicen, yo tendría una plataforma tecnológica espectacular, lo tengo en mi cabeza, pero no tengo technical co-founder. Entonces, necesito dinero, capital, para poder contratar a esa persona. Para mí esa es una justificación errónea porque la forma en que yo interpreto eso es tu idea no la sabes articular o explicar o no es atractiva ni para convencer a una persona para que se una y se suba al barco o al tren y sea tu technical co-founder. Entonces, ¿cómo puedo yo entender o asumir que vas a poder crear un equipo, ¿no? Que va a tener la capacidad de atacar y conquistar el mundo, ¿no? O a veces vienen y dicen, bueno, yo necesito marketing budget para crecer. Y eso para mí es un inicio de los primeros días no deberías estar gastando marketing budget, deberías estar vendiendo al low hanging fruit y debería venderse solo el producto, ¿no? Ese es el inicio inicial. Después sí, después cuando ya hayas vendido a todos tus amigos y los amigos de tus amigos, ahí sí seguramente vas a necesitar pagar por growth, pero en los primeros días, si tienes que pagar por growth, capaz que no es un modelo sostenible. Entonces, yo tendría cuidado de ir a un inversor y decirles, yo necesito tener plata, dinero, para poder seguir creciendo, porque va a generar ese interpretado de la manera en que yo lo interpreto. Y volviendo un poco a lo que decías, ¿no? Porque además yo me lo había apuntado aquí cuando hablabas de, antes, poniendo un ejemplo, ¿no? Necesito un growth hacker y no tengo dinero para contratarlo. Ocurre con el talento técnico, ¿no? O sea, que es un reto que vemos en el caso, bueno, pues de fundadoras mujeres suele ocurrir, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Que en las parejas de co-founders donde hay un perfil técnico, pues suelen ser, se han conocido a lo mejor durante sus estudios universitarios, ¿no? Pero hay evidentemente una falta de este tipo de talento, ¿no? O sea, es un hecho y hay al final mucha gente peleándose por estos perfiles, pero lo cierto es que hay proyectos que sí que lo tienen, ¿no? Y que salen adelante. ¿Tú tienes algún tip que puedas darle? Porque los explorers en este punto, muchos de ellos ya están haciendo esa reflexión, lo sabemos, ya están, ¿no? Viendo que lo que necesitan es alguien que les apoye en el proyecto desde el punto de vista técnico. ¿Tú tendrías algún consejo para, ¿no? Para esos ahora estudiantes que tenemos en el programa que no tienen ese perfil, que necesitan construir un MVP y bueno, entienden que la barrera es no contar con ese talento técnico ahora mismo? ¿Tienes algún consejo que darles para poder seguir avanzando? Sí, definitivamente yo creo que
No quiero menospreciar el esfuerzo que se requiere para conseguir a ese technical co-founder, porque es tan difícil que en Estados Unidos ahora, por ejemplo, les cuento una anécdota, tengo una amiga que está reclutando para una compañía que acaba de levantar mucho dinero, entonces tienen mucho capital, pero también necesitan crecer muy rápido en términos de talento, y ella estaba tratando de reclutar a una mujer programadora que acaba de salir de otro trabajo. Creo que después de graduarse de la universidad estuvo 7 años trabajando, o sea que no es alguien súper senior, pero tiene cierta experiencia. Bueno, esa persona tuvo ofertas de múltiples compañías en donde el total de compensación entre salario, stock y el signing bonus era de $500,000. O sea, ¿cómo ¿Cómo compite? compites, no? Claro, Como emprendedor contra eso. alguien tiene $500,000 a la mesa y además hay 3 compañías peleándose por esa persona y yo que tengo equity, no cash, ¿cómo hago para competir? Eh, Así que reconozco que es muy difícil, reconozco que no es una tarea fácil y es donde creo que sale ese carácter emprendedor, ¿no? Ese carácter de cómo uno puede ser hustler para ir a rebuscarse lugares en donde uno puede encontrar gente que o ya ha tenido una carrera impresionante y están buscando hacer algo interesante más allá de la compensación, o alguien como un diamond in the rough, ¿no? Alguien, un estudiante o recién graduado y capaz que ella está tratando de aprender sobre emprendedurismo y entonces uno tiene que crear oportunidades para poder encontrarse con esas personas de manera orgánica y establecer relaciones, ¿no? No te puedo contar la cantidad de cafés y de cenas y almuerzos que he compartido con gente a lo largo de los años para cultivar relaciones que capaz que no sé cuándo van a crear fruto, pero sé que en algún momento van a poder trabajar conmigo o trabajar en un proyecto en el que estoy involucrada, ¿no? Qué bueno. Y Bueno, creo que en ese perdón. proceso, el skill set o la habilidad más importante es justamente storytelling, porque la gente se enamora de historias, no de productos. Entonces, si uno tiene un pitch que enamora, que tiene un efecto emocional, uno puede conseguir ese tipo de alianzas y colaboradores. Pero hay que moverlo, ese pitch. ¿Tú cómo crees que ha impactado la pandemia, ¿no? Y que hayamos estado todo este tiempo pues sin posibilidad de, a lo mejor de interaccionar, ¿no? En espacios donde encontrarnos con ese talento, donde poder... ¿Crees que eso, o que ha como de alguna manera ralentizado determinadas cosas o que ha hecho que el ingenio de muchos emprendedores se haya agudizado? Ambas. Creo que ha hecho un proceso de selección natural en donde las mejores emprendedoras y fundadoras han podido realmente tener mucho éxito porque había más necesidades, ¿no? Durante la pandemia hemos tenido una aceleración de tendencias como la digitalización, que a fuerza tuvimos que empezar a adoptar tecnologías y plataformas que no estábamos acostumbrados y acostumbradas como consumidores, pero que ahora teníamos que hacer, por ejemplo, banca digital, teníamos que hacer salud digital debido a la pandemia, ¿no? Entonces, a los que eran los mejorcitos y las mejorcitas del grupo de las comunidades de emprendedores y emprendedoras en cada región, les fue muy bien, fue un excelente año la pandemia, pero también a aquellos o aquellas que nos faltaban un poquito más de experiencia o de aprendizaje, fue un año en el que capaz que no sobrevivimos como compañía, ¿no? Como organización. Eso lo vi también en mis portafolios, que hubo compañías que explotaron y les fue excelente, y a aquellas compañías que, bueno, iban a morirse tarde o temprano, eso aceleró su muerte como Sí, organización. ¿no? Y eso puede ser bueno también, ¿no? Para la emprendedora o para la inversionista es bueno tener un desenlace más rápido si iba a pasar de todas formas, Ya. ¿no? Bueno, fenomenal. Rebeca, si te parece, vamos a pasar a algunas preguntas que están haciendo los explorers en el Bueno, chat y que me está pasando el equipo, ¿vale? Porque son interesantes. Mira, bueno. por aquí preguntan, considerando bueno, pues el ecosistema de Silicon Valley, ¿tú crees, ¿no? Cuando conseguiste el primer funding en 2007,
¿Tú crees que lo habrías podido conseguir desde algún otro lugar, si hubieses estado en otro lugar de la región de Latinoamérica? Creo que hubiera sido un poco más difícil porque hay menos tradición de venture capital en regiones como América Latina, pero debería mencionar que la persona que lideró esa ronda de inversión no era de Silicon Valley, esa persona era un ángel investor de Corea. Entonces ahí lo que jugó fue mi relación con esa persona personal, ¿no? Individual, y no tanto el hecho de que estaba en Silicon Valley. Contribuyó que estuviéramos con un equipo de Silicon Valley con los patrones de reconocimiento que les mencioné, y entonces, a pesar de que el angel investor era coreano, confió en algunas señales de mercado de Silicon Valley, ¿no? Debo decir que hoy en día en Latinoamérica también está más acelerado el proceso. O sea, vemos que se emulan algunas condiciones que hemos visto en Estados Unidos en cuanto a qué tan rápido puede uno levantar, por ejemplo, un cheque de varios de estos inversionistas, porque tenemos ahora una camada de fundadores de unicornios que tienen capital. Entonces, ese es el nuevo... Hay dos introducciones en Latinoamérica que cambiaron un poco la dinámica. Más allá de los fondeos institucionales, los VCs, tenemos individuales que vienen de family offices y corporate venture, que están más involucrados ahora en el ecosistema, y también tenemos, creo que por primera vez en la historia, masa crítica de aquellos fundadores y fundadoras de unicornios que entienden muy bien el mundo de la tecnología y que ahora tienen mucho capital, porque la región en términos de unicornios hemos tenido un crecimiento exponencial en los últimos 2 años. Y eso hace que Se me invierta. invierten rápido, se invierten a través de una o dos reuniones. Fenomenal. Bueno, a ver, otra pregunta que tenemos por aquí. Buenos días, así que entiendo que es alguien desde tu zona horaria. ¿En qué consideras que se fija más un inversionista? ¿En el MVP, en el capital que solicitas o en el equipo? El equipo, Siempre. 100%, siempre, siempre, porque el MVP cambia, siempre cambia. Nunca he visto casos de una compañía que no tenga un mini pivot o algún cambio o ajuste en lo que es el producto y el market fit, y debería tenerlo, ¿no? Porque eso significa que están prestando atención a lo que está pasando en el mercado. Eh, el capital que buscan en general a los inversionistas eh, realmente no es tan importante. La forma que importa es que con el tamaño de cheque que yo puedo ofrecer, que yo pueda obtener un ownership, un posicionamiento en la compañía que me funcione a mí para mi modelo financiero, ¿no? Y eso, o sea, si ustedes piensan en los inversionistas no están pensando, bueno, ¿necesitan $1 millón o no necesitan $1 millón? Están pensando, ¿quién me compra $1 millón? Más bien, ¿no? O sea, no es tanto qué vale la compañía, sino cómo puedo asegurarme de que yo tengo un pedazo de esa compañía lo suficientemente grande que para después de muchas diluciones yo pueda seguir beneficiándome de un exit value de, por ejemplo, 100 millones de dólares o $500 millones o de $1 millón. Es más la mentalidad de inversionista, ¿no? ¿Qué me puede comprar mi cheque? Entonces, creo que es muy importante conocer de antemano cuál es la capacidad de este fondo o este inversionista de poner un cheque de cierto tamaño, porque eso va a determinar su sensibilidad a la evaluación. Y porque, claro, yo creo que a veces, ¿no? Y sobre todo en estas etapas tan iniciales, como el caso de los explorers, ¿no? Que muchos pues, están teniendo su primera toma de contacto, ¿no? Con el mundo del emprendimiento, oyen hablar de inversionistas. Muchas veces yo utilizo una analogía, ¿no? Siempre trato de explicar, un inversionista no es un Medici, un mecenas en la Florencia del siglo XV, ¿no? Es una persona que evidentemente espera un retorno, ¿no? O sea, quiere hacer dinero con su dinero. ¿Tú crees que además de esto que nos comentabas ahora, ¿no? ¿Crees que es importante que los emprendedores tengan en cuenta con quién se casan? Quiero decir, ¿no? O sea, que al final estamos hablando de personas también, no solo de capital, ¿no? ¿Qué recomendarías también desde el lado del emprendedor que tengan en cuenta cuando están en estos procesos, ¿no? De casarse con un inversionista o con, bueno, en las primeras etapas sobre todo, ¿no? Un angel investor que al final es una relación un poco más cercana. ¿Tú qué recomiendas ahí? Yo creo que
para mí es mucho más la relación y la química entre el inversionista y el emprendedor que capaz que el dinero o el nombre que tienen. Yo sé que muchos se enfocan en el brand, ¿no? La marca de este fondo, tienen reconocimiento, ¿no? Eso es importante en cierto sentido porque hay otros inversionistas, especialmente ángeles o inversionistas nuevos, que siguen a aquellos que tienen esa luminaria de una marca famosa, ¿no? Pero imagínense estar trabajando 10 años de manera cercana con especialmente los lead investors, ¿no? Aquellos que van a estar involucrados o involucrados en el board. Es una relación que dura más que muchos casamientos y matrimonios, ¿no? Son 10 años de interactuar todos los días, son 10 años donde va a haber altibajos, 10 años en los cuales capaz que en un momento de dificultad ese inversionista puede o echarme, ¿no? O sea, realmente me puede empujar para salirme de la compañía o apoyarme para que aprenda y continúe creciendo con la compañía. O sea, es una relación muy importante en donde la química con esa persona que va a ser el contacto principal conmigo, es súper importante. Y yo he cometido el error de a veces tener dinero sin la química, Ya. y les tengo que compartir que es realmente lo peor que uno puede hacer. Antes química que billetes, entonces. Exacto, exacto. Y la química yo la defino no solamente que, bueno, sean personas divertidas, ¿no? Me refiero a que tengan principios, valores, éticas de trabajo que sean similares, y especialmente la visión de mundo, ¿no? Que, por ejemplo, yo creo que el mundo de la educación va a cambiar en cierto sentido, que haya compatibilidad. No tiene que ser la misma visión, porque diferentes perspectivas ayudan también a refinar el modelo, pero que por lo menos a grandes rasgos, si por ejemplo yo quiero crear una compañía que invade la privacidad de la gente, estilo Facebook, eh, mi inversionista tiene que estar de acuerdo con esa visión del mundo, ¿no? Porque si no vamos a estar clasheando mucho. Y por último, creo que en esa relación también es importante que haya cierto compromiso de resolver problemas. Es como con una relación de matrimonio romántica, ¿no? Tiene que haber cierto compromiso de va a haber tiempos difíciles y vamos a comprometernos a resolver esos conflictos y esas diferencias, aunque sea difícil, aunque involucre muchas conversaciones desafiantes, lo vamos a hacer. Fenomenal consejo, Rebeca. Vamos con las dos últimas preguntas de Explorers en el chat antes de retirarnos y seguir charlando con el grupo más pequeñito que han sido elegidos para conocerte en privado. Creo que son muy interesantes. Preguntan por aquí, ¿dónde crees que está el límite entre replantearse el modelo a partir de esas oportunidades de ingresos que pueden surgir, ¿no? Que tú contabas que en la primera etapa de Unurel surgieron con el modelo B2B. Pues eso, ¿dónde está el límite entre esas oportunidades o mantenerte fiel al modelo inicial bueno, pues que os habéis planteado que era más B2C? ¿Cómo saber si fue lo mejor mantenerse en uno o no, haberse mantenido en otro, en uno en otro y haberse mantenido en el B2C y dejar de lado el B2B como con todo lo que eso supuso a nivel de experiencia? ¿Dónde se pone el límite para saber en un momento determinado tengo que elegir uno u otro, dónde está el límite y cómo decides si tomas esa decisión? Esa es una pregunta también difícil porque algunas de esas oportunidades se pueden transformar en el product market fit, ¿no? O sea, a veces empieza con una relación que parece oportunista y después nos damos cuenta de que, acá hay más oportunidad potencial que lo que yo originalmente había planeado como mi visión. Entonces, no quiero decir que nunca se distraigan con oportunidades. Los emprendedores y las emprendedoras tienen que siempre estar mirando tangencialmente, ¿no? A cosas que pueden cambiarnos de idea y darnos más perspectiva. Entonces, Reid Hoffman, que fue el fundador de LinkedIn, él habla de flexible persistence, porque dice, tienes que ser persistente y tener esa obsesión con tu visión y tu idea, porque va a haber mucha gente que trata de distraer de esa idea, pero esa persistencia no puede ser tan enfocada que no vemos flexibilidad de observar otros indicios de mercado, ¿no? Buenísimo Pero, consejo. o sea, más específicamente, yo creo que uno tiene que tener una tesis muy clara de este es el modelo escalable, esta oportunidad de ingreso me contribuye a o probar o desprobar la hipótesis o no me contribuye para nada, ¿no? Si no contribuye para desprobar o probar la hipótesis, yo creo que
sería buena idea no distraerse con esa oportunidad. Buenísimo. Y la última, antes de hacer esa desconexión, preguntan por aquí cuál sería la mejor forma de pedirle a un inversionista que te dé feedback de tu MVP, ¿no? O sea, para poder seguir validando tu hipótesis, no tanto el capital, sino desde su conocimiento y su experiencia, que te dé feedback de ese mínimo producto viable en el que estás trabajando. En general, los inversores o inversionistas que uno no conoce de manera personal no van a tomar esa reunión, ¿no? Porque si toman la reunión es porque quieren invertir o considerar inversión o no quieren perder el tiempo. Ahí es donde es súper importante, por ejemplo, trabajar con mentores, como los mentores que pueden tener en el programa Explorer, programas como Explorer, donde pueden conocer una comunidad de trusted allies, ¿no? De gente de confianza que están involucradas y empezar a tener cafés, empezar a tener Zoom meetings que sean más casuales, en donde uno presenta. Es un soft pitch en realidad, ¿no? Es como lo que llamarían humble bragging, porque uno está diciendo, miren, acá está todo espectacular y nos está yendo muy bien, y acá hay un par de cosas que queremos tratar de entender mejor, cuál es el feedback, ¿no? Entonces, es como, hay un arte en hacer eso para que no parezca un pitch oficial, pero en donde sí uno está tratando de presentar algunas partes atractivas del negocio, y tener, yo creo, entre 3 a 5 personas que se convierten en evangelizadores de la compañía, ¿no? Que puedan ser super connectors, que conocen a más investors o que conocen a otros mentores y podamos crear esta mini tribu de personas que nos van a apoyar. Y esas personas son muy buenas como las primeras potenciales ángeles inversoras que nos pueden dar feedback. Y uno empieza a crecer la red de esa manera. Bueno, fenomenal. Bueno, pues Rebeca, un placer todos estos consejos. A mí me dan ganas de volver a emprender, la verdad, siempre que escucho. Chicos, chicas, muchas gracias por haber estado ahí este rato. Seguimos, esperamos que todos lo llevéis todo, tratéis de aplicarlo porque son consejos muy sabios que seguramente que os ayudan a seguir avanzando. Y nada, seguimos adelante. Estamos justo en el ecuador del programa ahora, en esta edición, Rebeca. Así que de verdad, muchísimas gracias por este rato. No sé si hay algo que quieras trasladarles para despedirnos de este momento en abierto y nada, continuamos nosotros la conversación. Sí, no, como decías, Patricia, es un momento espectacular ahora para emprender. Yo creo que siendo de América Latina siempre sentí que el mundo era injusto, ¿no? El mundo del emprendimiento, porque había tanta concentración de capital y talento en Silicon Valley y en otros ecosistemas similares, pero en donde no veíamos la meritocracia, ¿no? De que el mejor talento global pudiera acceder a recursos. Hoy está cambiando de manera muy, muy rápida. Y yo creo que especialmente para América Latina esta es la década. O sea, yo creo fervientemente de que va a haber muchos unicornios y muchas actividades muy interesantes en la región, así que espero que todos ustedes estén energizados y energizadas para seguir dándole con toda a los emprendimientos que tienen. Muchas gracias, Rebeca. Seguimos. Muchas gracias.